concurso de pinchos que se ha desarrollado este último fin de semana, impulsado desde el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo, dentro del contexto de la campaña general denominada Getxonegui, ¿no? La presentamos hoy, lo presento junto con los establecimientos que han resultado premiados, que nos han traído además la prueba evidente de por qué de este premio, ¿no? De dos pinchos con magnífica presentación, una presentación muy cuidada, bien elaborados, bien pensados y que la verdad da gusto teniendo en cuenta que son las 11 y que es la hora de la maquetaco, ¿no? O sea que prácticamente casi nos podríamos animar hoy a disfrutar de la realidad de estos pinchos premiados, ¿no? Yo creo que esta iniciativa, este concurso de pinchos, yo creo que lo calificaría como un éxito rotundo sin duda alguna. En tanto, yo creo que se han cumplido claramente los objetivos que teníamos prefijados a la hora de impulsar esta nueva iniciativa del servicio de euskera. Queríamos, de alguna manera, vincular el euskera con un servicio de calidad. Sabemos que la prestación del servicio en la hostelería confiere al establecimiento, a la taberna, al restaurante, un plus de calidad y hemos visto que a través de esta iniciativa esta realidad se ha acreditado, ¿no? Queríamos también impulsar lo que es la propia utilización del euskera en un ámbito, digamos, estratégico de la vida social de nuestro país, como es el ámbito hostelero, y yo creo que se consiguió este fin de semana, se consiguió que fraguara un ambiente también en los bares y en los restaurantes en torno a la euskera y a esta iniciativa, y de ahí que de alguna manera, repito, ratifiquemos yo creo el éxito de la iniciativa y que nos impulse a seguir en esta línea, ¿no? Se ha realizado un esfuerzo importante desde el servicio de euskera para que esta iniciativa fuese un éxito, como así ha sido, y ahí tenemos pues, los 40.000 folletos repartidos en su momento, tanto entre las tabernas, restaurantes y entre las propias familias, 5.000 palillos, 100 carteles, 100 camisetas y 100 manteles. Por tanto, un esfuerzo importante del servicio de euskera, pero también yo quería subrayar, sin duda, la apuesta firme de los propios establecimientos, de las propias tabernas, bares y restaurantes por este concurso. Me consta que este fin de semana ha sido un fin de semana muy movido para los 23 bares y restaurantes que han tomado parte en esta iniciativa, porque han tenido que hacer frente a una demanda, yo creo que importante, del pincho que presentaban en cada uno de ellos. Me comentan que llegaron a vender entre 200 y 300 pinchos elaborados para el concurso, ¿no? Y por tanto, reconocer ese esfuerzo realizado por los bares y los restaurantes, agradecer su participación sin duda, y también poner encima de la mesa lo que es la realidad, una respuesta yo creo que inmejorable, ¿no? Desde el propio sector y también desde la propia ciudadanía, desde los propios clientes, ¿no? Que se acercaron a degustar de estos pinchos, que se acercaron y se comprometieron con el euskera, lo que es su utilización, y que se comprometieron también con su propia participación en el concurso, ¿no? Ahí tenemos esas 3.500 votos del propio público que han servido para elegir también a los ganadores, sin duda alguna, ¿no? El nivel del concurso fue alto, sin duda, y aquí tenemos la prueba evidente, y me consta que el jurado lo ha tenido realmente difícil para decidir finalmente pues los pinchos ganadores, ¿no? Pero la realidad es que aquí están los pinchos ganadores y acreditan y justifican claramente este premio. Yo les animaría a que continúen en esta línea, sin duda, y nosotros desde el Servicio de Euskera vamos a continuar también con esta estrategia, con nuevas iniciativas. Ahora pues voy a presentar una nueva para el fin de semana que viene, con nuevas iniciativas que acrediten la realidad de que la prestación del servicio en euskera es un plus de calidad tanto en el ámbito del comercio como en el ámbito de la hostelería, y animar por tanto al comercio y a la hostelería que den ese paso adelante en favor de la utilización del euskera, sin duda alguna, ¿no? Felicitar a los premiados, a Jolastoki y a Arocha, a la taberna Arocha, y animarles a que sigan en esta línea y a que sigan participando también en las iniciativas del Ayuntamiento. Y yo le doy la palabra ya a Koldo, sin perjuicio de que luego Jolastoki y Arocha puedan decir lo que consideren conveniente.